Documentos históricos gráficos nos muestran que a la llegada de los españoles ya en nuestros territorios se usaban un tipo de calzado, que según los cronistas estaban hechos de cuero de llama o alpaca y mediante cordones también de cuero se cruzaban por entre los dedos y se entrelazaban por la pierna. La ushuta, término propio nuestro para denominar al calzado, era usada por caciques y gente de mayor rango social, es decir, sí teníamos un calzado. Pero la conquista, que era borrar el pasado, impuso sus maneras de vestir. Así llega la alpargata, que parece provenir del árabe alpargat o del hispano-árabe pargat, calzado de tela con base de cáñamo. Sin embargo, pasarían muchos siglos hasta llegar a adoptarlos. Yo soy de aquí de Otavalo. Al principio mi cuñado comenzó a buscar materiales apropiados para hacer el alpargate y entonces él consiguió a través del caucho hacerle la plantilla. Y de ahí se imaginaba de que se podría imitar al alpargate de Cabuya haciendo la plantilla de caucho y las mantas de tela. Antes el alpargate de Cabuya, la trenza era bien ajustada. A algunos les gusta así delgadito y otros con un poquito de taco. Tenemos ahorita el más actual en esta forma, que hasta ahora se le hace hasta tipo magnolia. En esta forma el tradicional viene de Cabuy, pero siempre es modernizado, ¿no? Hay quienes ubican al actual diseño del alpargate a inicios del siglo XX. Con la llegada de los primeros automóviles al Ecuador, las llantas en desuso pasaron a usarse como plantas cortadas a la forma del pie, con la parte superior en tela de algodón o de hilo. Otavalo fue el lugar donde más se produjo en diversos colores y diseños, y rápidamente pasaron a tener un alcance nacional. Mi padre se llamaba Luis Enrique Flores Maldonado. Empezó con el arte de los alpargates. Primero empezó con los tejidos. Empezó tejiendo. Ahí es donde se inventó las capelladas que hasta ahora se ponen en los alpargates de los hombres. Los alpargates de Cabuya siempre existieron, o sea, desde hace tiempo, ¿no? Entonces él empezó haciendo alpargates de Cabuya, pero los empezó haciendo más finos, o sea, el delgadito, lo más delgadito posible y con un buen hilo. Entonces fue ganando categoría. Entonces ahí fue la idea de mi papá que andaba buscándose de algún material, alguna cosa, ¿no? Y empezó a viajar hasta Ambato. En Ambato había sido la producción donde más se encontraba cauchos, fábrica de cauchos, entonces en planchas. Y ahí empezó a traer caucho grueso, delgado, en color blanco. Y ahí empieza la invención de mi papá, ¿no? De empezar a formar, a cortar, a hacer el modelo, el formato que hasta ahora conocemos, el modelo. No es el mismo formato del zapato, ¿no? Izquierdo, derecho, sino que es dual. La producción permitió que, por ejemplo, todo el mundo empezara a usar alpargates y se volvió una moda, porque antes andábamos a pie limpio. Para los hombres salió, digamos, un poquito más rápido la moda, para la mujer un poquito rezagado. Los hombres no, el alpargate blanco y siempre bien blanquito, y las mujeres, la mayoría, hasta donde que yo me acuerdo, desde donde empecé a ver, andaban descalzos y así andaban haciendo pareja. Entonces poco a poco fue entrando el alpargate para las mujeres. Entonces, ahí empezó ya vuelta la invención de mi papá, hacer usar, ¿no?, el paño, y sacó en colores azul, que siempre fue la característica, y el negro. Y eso es lo que es la característica hasta ahora. Han pasado muchos siglos desde su aparición, pero quizás sea estos últimos años donde se han experimentado los cambios más acelerados. Son varios años que llevo en esto. Creo que fueron muchas razones. Primero, la necesidad del calzado que usamos aquí en Otavalo. Quería algo que, primero, que se vea estéticamente bien. Y segundo, que sea algo que tengan
materiales y terminaciones que también nos protejan del frío. La esencia del calzado es la cabuya. Utilizamos telas tejidas en telares. Adicional a eso, hemos también buscado encajes, especialmente para lo que es la edición de novias. Estos alpargatas, como decíamos, también vienen de siglos antepasados, de una moda, una tendencia europea que se dio hace muchos años atrás. También ha sido eso parte de los diseños a los que hemos nosotros implementado aquí. Y siempre nuestra base de inspiración, de diseño, de todo, siempre es y será aquí en Otavalo, de la mujer quichua otavaleña, todo parte de ahí. Pero posteriormente a eso también hemos visto el gusto que han tenido otras personas no indígenas hacia lo que nosotros hacemos. Un largo camino de varios siglos entre pencos, caucho, encajes y colores ha experimentado esta prenda. Los últimos años son los testigos de los mayores cambios que ha tenido esta prenda, impuesta en un principio y convertida hoy en un referente y símbolo de nuestra identidad alimentada con herencias lejanas. Así vamos construyendo lo que somos, con la fuerza de los hilos y de la cabuya entrelazada. Seguimos caminando, conservando nuestra memoria y reafirmándonos a nosotros mismos esta fuerza que nos permite decir Runapachamikani. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.